Quiero darle la bienvenida en este espacio al doctor Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros en WQ Noticias, doctor. Buen día, Liz. Un gusto y un saludo a la distancia para todos ustedes. Para usted también, y gracias por darnos estos minutos para analizar lo que vive el país en materia política, ¿no? Ayer, un día que pasa la historia con esta decisión de la Corte Constitucional al pronunciarse para que este proceso de juicio político pues continúe su curso y ahora regrese a la Asamblea, todo esto admitiendo lo que se configuró con esa causal de peculado, más no de concusión. ¿Cómo se encuentra el Ecuador en estos momentos políticamente, doctor? Totalmente convulsionado, y si bien es cierto que la Corte Constitucional ha hecho su trabajo conforme lo determina no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, creo que hay que leer el dictamen para comprender lo que significa esta decisión, para comprender qué hay detrás de lo resuelto por la Corte Constitucional y tener además consideraciones respecto a lo que será un enjuiciamiento político ya tanto a cargo de la Comisión de Fiscalización como del Pleno de la Asamblea Nacional. Claro, y ante eso de ahí algunos ya dicen que esto puede ser la crónica de una muerte anunciada, que es cuestión del tiempo que le toma en la Asamblea, 45 días más a lo mejor, para tener también ya un precedente, y esto de la destitución y censura de un presidente, ¿no? Pero por otro lado, un gobierno que dice, nos vamos a defender, tenemos algunos escenarios para seguir demostrando y fundamentando que esto no se constituye dentro de lo que debe ser el juicio político, que hay un intento de desestabilización. ¿Realmente el presidente tiene opciones o esto, como dicen algunos, ya tiene un resultado previsible? Hay opciones, Liz, por supuesto que sí. Creo que el punto de partida está en el propio dictamen de la Corte Constitucional, en el que se afirma de manera muy acertada que el enjuiciamiento político es una figura constitucional y democrática que de ninguna manera constituye un intento de golpe de Estado como algunos sectores y actores nos quieren hacer creer. De la misma forma, deja claro que el presidente de la República puede ejercer la atribución de la muerte cruzada, ha obviado pronunciarse a si esta tiene o no activación en medio de un contexto de juicio político, y además en ese sentido pues hay que ver de manera positiva que a diferencia de los procesos que vimos los ecuatorianos en los 90s y a inicios de los 2000, en los que la salida abrupta de presidentes obedecía sí a la presión ciudadana pero a la torcedura de temas constitucionales, hoy todas las salidas van en el marco y en el contexto de una constitución vigente, ¿no? El juicio político es una figura constitucional, la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea también, y aunque a muchos ambas figuras nos resultan chocantes y nos hacen mucho ruido, pues están en la norma constitucional en plena vigencia. Para analizar en lo que deriva cada cosa, si este juicio se completa, tiene los 92 votos, no hay nada que lo detenga y el presidente es destituido y censurado, más allá de que eso implique que asuma el vicepresidente, ¿cómo nos sitúa dentro y fuera, ¿no? Incluso en la vista internacional una situación como esa por la que atraviesa el Ecuador. ¿Qué consecuencias puede traer en el ámbito social, en el ámbito económico, las repercusiones en todo sentido? Yo creo que en el transcurso de la mañana, Liz, veremos lo que ocurre en los mercados internacionales frente a la noticia de la admisibilidad del juicio político del presidente. Probablemente se dispare el riesgo país y la ciudadanía deba creer que esto no tiene relación con nuestra vida diaria, pero encarece la economía nacional y tiene a mediano y largo plazo un impacto en la vida de los ecuatorianos, pues no nos olvidemos que la deuda que contrae un gobierno la terminamos pagando todos y generalmente el gobierno nunca pierde y mete mano a nuestro bolsillo a través de los impuestos para satisfacer las demandas de los acreedores internacionales, ¿no? Así es que en ese sentido el impacto es directo. En el caso social ocurre algo similar, aunque los ciudadanos queramos creer que la política nos es ajena o que este es un asunto, como se dice, de políticos. Políticos somos todos y no nos olvidemos que los 137 que están en la Asamblea Nacional son nuestros representantes y están actuando, en teoría al menos, en representación de los 18 millones de ecuatorianos. Así es que hay que prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo y analizar qué rol debemos jugar cada uno de nosotros en defensa de la democracia, de la Constitución
y del gobierno en general, me refiero a sus instituciones, no a personas, para fortalecer efectivamente el futuro y que no volvamos a estar en una situación de inestabilidad tan crítica como la que vivimos hoy. Ahora, en algún momento conversando, doctor, con el exministro Francisco Jiménez en este espacio, ¿no? Le consultábamos por qué el presidente dudaba tanto, pese a tener ya firmado ese recurso constitucional, de dar paso a una muerte cruzada en los distintos escenarios que se le han presentado cuando quizás ha podido utilizar ese recurso. Y él decía que no es tan sencillo, ¿no? Pese a que sí, tiene esa posibilidad, eso también tiene connotaciones que pueden tener graves repercusiones. Él decía, internacionalmente no son bien vistos los países que toman una decisión, por ejemplo, de disolver un congreso o una asamblea. Liz, vamos por un momento meses atrás a lo que sucedió en Perú. La figura de la disolución del Congreso peruano está establecida en la Constitución, es un régimen semipresidencial o semiparlamentario, si es que lo quieren llamar así, en el que el presidente tiene la posibilidad de, bajo determinadas condiciones, cerrar el órgano legislativo. ¿Cuál fue la reacción internacional? ¿Qué ha pasado con el presidente Pedro Castillo? Y de nuevo, si bien la figura está establecida en la Constitución, habemos ciudadanos que, como yo, no estamos a favor de aquello, no solo por lo vulgar que se ve el que un presidente disuelva un órgano de representación, sino por lo crítico que es que asuma competencias legislativas mediante decreto ejecutivo, que si bien tiene un control previo de la Corte Constitucional, no es sino aquello que Ecuador vivió en los 60s y en los 70s, en los que una junta militar, como recordarás tú, firmaba decretos con fuerza de ley, y esas eran las normas que regían la vida del país. Así es que esa figura, la de la disolución de la Asamblea, por muy constitucional que sea, en lo personal me genera muchas dudas respecto a la democracia y a los principios y valores democráticos. Claro, y bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y hacia eso también quiero ir, doctor. Hay posibilidad de escenarios, ¿no? La muerte cruzada, que se gobierne por decretos, que tienen que pasar también por la Corte Constitucional, y en 6 meses el país iría a elecciones, a estas elecciones anticipadas. ¿Qué escenarios se configuran de aquí a 6 meses, si es que ese es el camino? ¿Quiénes pudieran ser las cartas o qué partidos detrás de esas cartas políticas en las que el Ecuador tendrá que elegir a un nuevo mandatario? Como digo, de aplicarse a la muerte cruzada. Partamos de un tema que es no menor, Liz. No hablamos ni debemos hablar de elecciones anticipadas. Si hay algo cierto en este momento es que los ecuatorianos tendremos elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025. Si se da una disolución de la Asamblea con la firma del decreto de la denominada muerte cruzada, lo que tendremos son elecciones intermedias extraordinarias, en las que se elige un nuevo ejecutivo y un nuevo legislativo para lo que resta del periodo. No es propiamente un adelanto electoral. Y por supuesto, de esa cuestión política, de esa crisis política, habrá ganadores y habrá perdedores, pero hay que tener en cuenta que con una organización electoral que casi se tiene que dar con un chino de dedos, solo aquellas organizaciones políticas bien estructuradas, con presencia nacional o que han tenido relativo éxito en las pasadas elecciones seccionales, saldrán bien libradas. Ahora, pero y más allá de que sea como usted dice, no estas elecciones intermedias, excepcionales, extraordinarias, ¿habrá alguien que cumpla o complete este periodo en caso de que no sea Guillermo Lasso el que lo termine y tampoco el actual vicepresidente Borrero? Y ahí, como digo, ¿qué escenario enfrentado? Y esto lo traigo a colación por lo que acaba de pasar el 5 de febrero. Siempre hay un orden de sucesión. Siempre hay una forma en la que la Constitución establece que el poder nunca quede vacío. De nuevo, hay que desmitificar muchas cosas que se han dicho en torno al juicio político. Tú acabas de mencionar lo clave. Si hay más de 92 votos y luego del trámite respectivo se censura y destituye a Guillermo Lasso, el poder queda en manos de su vicepresidente, de quien fuera elegido en binomio, quien tendrá 2 años más o menos para poder implementar de manera efectiva el plan de gobierno que les permitió llegar al poder. Bajo ningún concepto, en las condiciones actuales, podrá asumir ni siquiera de manera temporal la presidencia quien esté al frente de la Asamblea Nacional, sea el señor Saquicela o quien ocupe el cargo a partir de mayo de este año.
Lo que hay que tener en cuenta es que para que eso ocurra, tendrían que desaparecer de la faz del planeta de manera permanente y simultánea tanto el presidente como el vicepresidente de la República. Así es que el camino de la sucesión, el camino de la estabilidad y la continuidad de las instituciones está establecido en la propia Constitución, y yo creo que hay que dejar de hablar de golpe de Estado, aunque nos resulte molesto y chocante lo que está ocurriendo. Porque aquellos que creen que esto se soluciona con un golpe en la puerta de un cuartel o, como se decía, con una junta cívico-militar, están muy equivocados, porque eso no constituye democracia, mucho menos un discurso válido para alguien que se considere demócrata. Importante tener su criterio, doctor, porque hoy muchos centran ese análisis solamente en esos dos escenarios, ¿no? El hecho de que se dé la destitución y censura y asuma el actual vicepresidente Borrero como titular en la conducción del país a través del gobierno, o el otro escenario, que el presidente Lasso active esta muerte cruzada, disuelva la asamblea y tengan que haber estas elecciones extraordinarias intermedias, ¿no? Y ahí obviamente los partidos políticos, a lo mejor durante esos 6 meses de ser ese el escenario, comenzarán a aprovechar para hacer su campaña electoral. Y lo que muchos dicen es, ahí quien pudiera, ligado al resultado del 5 de febrero, tener más posibilidades, que ese será un candidato de ideología de izquierda, para permanecer en el poder esos 2 años, ¿no? Sin duda alguna, Liz, y creo que es importante tener en cuenta que el fracaso de Guillermo Lasso al frente de la presidencia de la República no es un fracaso personal, es un fracaso de su organización política, de la tendencia y de aquello que dicen han construido durante los últimos 10 o 12 años. Y en ese sentido actúa la política no solo en Ecuador, en la región, sino en el mundo entero. Y cuando fracasa un gobierno de derecha o de centro derecha, le sirve el poder en bandeja de oro a la izquierda o a la centro izquierda, en esa denominada ley del péndulo. Habrá que ver si no estamos en un escenario muy similar al del 2006, recordarás tú, en el que la gente hastiada de los gobiernos, los gobernantes, las autoridades y los funcionarios empezó a decir que se vayan todos, y se abrió camino a un outsider que no fue un buen presidente y a un proceso de redacción de una nueva constitución cuyas consecuencias estamos viviendo en este momento. Bueno, muy pronto quizás todavía para poder dilucidar hacia dónde vamos. Lo cierto es que sí se va escribiendo, ¿no?, la historia con esta decisión de la Corte Constitucional, pero ayer ya leíamos una serie de comentarios, doctor, en redes sociales de aquellos que ya con esa admisibilidad de la Corte pues ya prácticamente lo equiparaban a una destitución y censura. Una serie de comentarios, y ahí también el llamado a esa responsabilidad, ¿no? Pasamos por un momento realmente complejo donde hay que ser más cautos, donde hay que ir viviendo el paso a paso. Totalmente, Liz, y yo creo que aquí es importante, frente a la situación convulsionada que vive el país, actuar con responsabilidad, ser cautos en los análisis, leer los documentos, las normas, la Constitución, y permitir que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Concluir de manera apresurada y dar por sentado algo, cuando en este país, como decía un viejo político, es posible hasta tostar granizo, creo que es irresponsable. Esa cautela en las próximas semanas va a ser vital, y por supuesto de la mano de un periodismo responsable que no se hace eco de la desinformación ni de las noticias falsas, un periodismo que busca versiones equilibradas, objetivas en lo posible, o que al menos ante la contraposición de ideas da más elementos a la audiencia para que saque sus propias conclusiones. Y quiero regresar a lo que usted mencionó, doctor. Usted decía, no se puede hablar de golpe de Estado. En algún momento hay analistas que quizás decían que todo lo que se ha vivido en este último tiempo en la Asamblea, en estos últimos días, en aras de configurar este juicio político, más bien parecería estar encajado en esta figura de golpe de Estado porque hay una intención de sacar, porque sí, de cualquier manera, al presidente Guillermo Lasso, ¿no? Dentro de estos 2 años de gobierno han sido, hay quienes dicen, pues algunos los intentos muy visibles, y hoy parece ser ese el objetivo de algunas de las bancadas de la Asamblea, sea cual sea el motivo, sea cual sea la manera. Sin duda, a muchos, insisto, les dará ruido lo que está sucediendo, pero lo cierto es que incluso con un dictamen de la Corte Constitucional
constitucional como el emitido la noche de ayer, hay que reflexionar seriamente respecto a las instituciones constitucionales y democráticas y el término de golpe de Estado o de intento político. No nos olvidemos que esto es un juicio político, donde hay elementos fuertes de política, de partidos, de movimientos, de votos que hay que tener en el radar. Una cosa muy distinta a la que sucede en instancias judiciales, donde se deberá en su momento, si corresponde por supuesto, determinar el grado de responsabilidad no solo del presidente de la República, sino de los demás actores involucrados. Ahora, doctor, si es que el presidente Guillermo Lasso logra salir de esto y culminar su mandato, ¿qué le correspondería hacer inmediatamente después de tener esa toma de oxígeno y seguir? ¿Qué cambios visibles debería realizar? Y también cómo quizás se proyecta ese escenario, ¿no? Porque tendrá una asamblea, así que ya estuvo en contra, pues ahora el 200% más en contra. El presidente deberá separar, Liz, la política de la ciudadanía. Si bien, como tú señalas, hay una situación de gobernabilidad en manos de la Asamblea Nacional que no va a cesar en sus intentos de quitarse de en medio a Guillermo Lasso y a su gobierno, deberá, si sale bien librado de esta, primero no tener una actitud triunfalista, sino poner los pies sobre la tierra y empezar a gobernar de manera efectiva, empezar a trabajar para solucionar los tres principales problemas identificados por la ciudadanía: la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. Y si es que el gobierno de Guillermo Lasso no lo hace de manera inmediata, incluso ya en este momento, con un juicio político en marcha, será cuestión de tiempo que el estallido no venga de los actores políticos de oposición, sino de los ciudadanos inconformes con lo que está pasando y que simplemente, al más puro estilo de los 90s y de los 2000, presionen por una salida de quien esté en el poder. Ahora, ¿cuáles deberían ser quizás esos cambios visibles? Mucho se especula y se dice... No ha actuado en tema de seguridad, no ha actuado en tema de salud, por ejemplo. ¿Por dónde comenzar? ¿Fueron suficientes los cambios dentro de su gabinete de gobierno, el separar a las personas más cercanas? Ya materializando, ¿no? Quizás, doctor, esto que el pueblo, el Ecuador necesita, los ecuatorianos ver como un giro, como un cambio. Liz, no basta con un cambio de gabinete, no basta con sacar a unos ministros para poner a otros. La gente necesita ver resultados, la gente necesita ver que se está invirtiendo en mejorar la gestión pública. Mira lo que ha sucedido en algo tan simple como la entrega de cédulas y pasaportes. La inconformidad ciudadana es latente. No se diga en temas urgentes como el de la salud pública o el de la educación, que no están siendo atendidos de manera diligente. No importa quién sea el ministro, lo que se necesita es que haya gobierno. Se eligió a una persona para dar soluciones a los problemas del día a día. Se eligió a través de esa persona a un grupo de funcionarios y autoridades para que hagan algo en beneficio de los ecuatorianos. Se generaron muchas expectativas a propósito del exitoso programa de vacunación del gobierno nacional. ¿Y qué más? Que no nos vengan a decir que han pasado solo 22 meses, cuando es la mitad del periodo para el que elegimos un presidente. Necesitamos empezar a ver resultados más allá del cambio de nombres. Gestión pública efectiva es lo que necesita el país para al menos salvar el tiempo que queda y salir bien librado desde la ciudadanía de esos reclamos permanentes y diarios. Bueno, lo cierto es que hay mucha incertidumbre, doctor, hoy en el país, ante ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Y como digo, nos toca estar expectantes. Seguramente ya en cuestión en el transcurso del día, pues ya el presidente Saquicela reciba la documentación, la remita a la Comisión de Fiscalización y de ahí en adelante se irá configurando lo que se prevé, pues sea este juicio político, ¿no? Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado con su importante análisis esta mañana. Gracias, Liz, siempre un gusto, a la orden, y un saludo a nuestra audiencia. Un abrazo también para usted. Son las 9:35 de la mañana. Hacíamos el análisis político de lo que vive el país en este momento, con el criterio pues de un especialista en el tema, el doctor Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.